Los primeros 20 días de la revolución de Emiliano Zapata. En medio de la feria del segundo viernes de Cuaresma, en Cuautla, un grupo de personas que había llegado de Villa de Ayala platicaba animosamente. Nadie sospechaba que platicaran más allá de lo que suelen platicar los amigos, pero en sí se traían algo más entre manos. Uno de ellos mencionó: "Ya tengo el nombramiento. Es hora de que empecemos la revolución". Posteriormente se despidieron y se alejaron, confundiéndose entre la multitud de gente. Pero el día siguiente se volvieron a reunir en Villa de Ayala, pero ahora no iban solos, sino que iban acompañados de más parientes y amigos. "Hoy es el día, no hay marcha atrás", dijo el que parecía ser el líder del grupo. Efectivamente, al anochecer, estos misteriosos sujetos desarmaron a los policías de la localidad y convocaron a una reunión en la plaza del pueblo. Allí, uno de los oradores leyó el plan de San Luis que convocaba a levantarse en armas, desconociendo al dictador Porfirio Díaz. 60 personas de los presentes decidieron unirse a los insurrectos y junto con ellos partieron hacia un poblado cercano llamado San Rafael de Zaragoza, en donde los estaba esperando Catarino Perdomo y más adeptos. De allí, los campesinos insurrectos continuaron su camino. Marcharon siempre hacia el sur, instigados por Pablo Torres Burgos, quien era el líder visible del grupo. Pasaron por las serranías de Huautla, hasta internarse en lo profundo de la sierra, en donde establecieron su campamento, y allí esperaron una semana, escondidos a que llegaran más refuerzos a sumarse a su guerrilla. Pero este grupo de campesinos insurrectos no era el único en la región. Había grupos de campesinos que ya se habían levantado en armas, como por ejemplo Lucio Moreno, quien se había insurreccionado en Tepoztlán; Gabriel Tepepa, quien tenía su guerrilla en Tlaquiltenango; Ambrosio Figueroa, quien estaba insurreccionado en Huitzuco; e Isidro y Alejandro Casales, quienes habían sublevado por Tilapa y Chietla. Bueno, en lo que nos concierne, que es la guerrilla de Pablo Torres Burgos, después de una semana de estar escondido en las serranías del sur de Huautla, entre los límites de los estados de Morelos y Puebla, decidió actuar. Entonces, al mando de sus guerrilleros, que ya se habían incrementado a cerca de 150 personas, se dirigen a San Pablo Hidalgo, poblado cercano a Tlaltizapán. Allí, en la casa de un ranchero llamado José Rodríguez, se reunieron el día 20 de marzo de 1911. En esa reunión acuerdan atacar la ciudad de Jojutla y también se suman más guerrilleros a la causa. Después de esa reunión, Rafael Merino y Emiliano Zapata, jefaturando sus grupos guerrilleros, realizaron maniobras. El primero por la región de Jonacatepec y el segundo por la región Jolalpan-Azochiapan. Era parte del plan. Mientras estos distraían a las fuerzas federales, Torres Burgos y Gabriel Tepepa se prepararon para caer sobre Jojutla. Antes pasaron por Tlaquiltenango, poblado distante a solo 3 kilómetros de su objetivo. Allí no hubo resistencia, y el poblado fue tomado sin utilizar una sola bala. Era el día 23 de marzo de 1911. Esto acobardó al gobernador del estado de Morelos, que había llegado un día antes en auxilio de la ciudad de Jojutla, con un puñado de rurales. Menospreció al enemigo y después recapacitó. Viendo sus disminuidas fuerzas, decidió salir huyendo para refugiarse en la capital del estado. Es entonces cuando los revolucionarios asaltan la ciudad de Jojutla, que se encontraba completamente indefensa. Al no haber enemigo que perseguir, las fuerzas de Gabriel Tepepa robaron tiendas. Eso no le gustó nada a Pablo Torres Burgos, quien era el comandante en jefe del movimiento. Así que, malhumorado, le dijo a Tepepa que pusiera en orden a su gente. Discutieron entre ellos. Después llegaron Zapata y Merino, y en presencia de ellos y de los demás, Torres Burgos renunció al mando del movimiento y se fue. Alegó que le escandalizaba la violencia
y que sus órdenes no eran respetadas. Los demás observaban cómo Pablo Torres Burgos se alejaba, y ellos comprendieron que necesitaban un nuevo jefe. Por lo mientras se internaron en las serranías poblanas que se encuentran al sur del estado de Morelos, y empezaron a asaltar los poblados que allí se encuentran: Huachinantla, Mitepec, Jolalpan, Tlaocingo, Teoclalco, hasta llegar a Xochiapan, Morelos. Al llegar a cada pueblo, su comportamiento era el mismo. Andaban buscando armas, caballos, partidarios de la causa, los invitaban a que se fueran con ellos. En esos poblados tan alejados y tan pobres, tan poco poblados, no hubo combates, porque no había quien combatir. No había destacamentos militares en la zona, solo había campesinos, que pocos se diferenciaban de los campesinos insurrectos. Otra cosa que hacían los rebeldes en esos pueblos era que solicitaban préstamos para la causa a las personas ricas de los pueblos. También alteraban los archivos y modificaban los documentos que les parecían oprobiosos. También destruyeron los telégrafos para que nadie comunicara sus movimientos y el gobierno no supiera dónde estaban y qué hacían. Los pueblerinos simpatizaban con la revolución. Por ejemplo, en Jolalpan, cuando llegaron los rebeldes, repicaron las campanas de la iglesia, tronaron cuetones, los fueron a recibir con música de viento y gritaban: ¡Viva la revolución!, secundando a los rebeldes. Por eso, los campesinos insurrectos decidieron establecer su campamento allí. Era un buen lugar porque aparte estaba rodeado de cerros que les brindaban protección. Y allí eligieron a Emiliano Zapata como general. Firmaron el acta 14 coroneles revolucionarios: Rafael Merino, Próculo Capistrán, Margarito Martínez, Catarino Perdomo, Jesús Morales, Francisco Mendoza, Gabriel Tepepa, Catalino Vergara, Juan Sánchez, Amador Acevedo, Emigdio Marmolejo, Jesús Jauregui y Maurilio Mejía. Pablo Torres Burgos había muerto, así que Zapata ya era el nuevo jefe, y tenía como 200 guerrilleros a su mando, ya que en Jolalpan se habían unido Franco Pliego con más adeptos. En Huachinantla se había unido Amador Acevedo con 2 docenas de partidarios. En Tlaocingo se unió Miguel Cortés con más reclutas. En sí, en cada pueblo que pasaban se les unían partidarios. Después continuaron para Xochiapan, poblado del estado de Morelos. Allí también los recibieron como libertadores. Allí estaba Octavio Paz Solórzano, padre de Octavio Paz, el poeta, y se dio cuenta de que Zapata platicó con el presidente municipal y después con el cura del pueblo llamado Prisciliano Espíritu, quien era un cura revolucionario, que le regaló un caballo Zapata, lo aconsejó y le dio su bendición. Después, Zapata se retiró con sus guerrilleros, pero no se fueron todos, se quedaron un pequeño grupo de revolucionarios comandados por Alejandro Casales, quien provenía de Chietla y se decía que había fusilado al secretario y al presidente municipal de Tilapa. Así que, cuando los federales entraron a Xochiapan, rápidamente lo capturaron e inmediatamente después lo ahorcaron en un árbol de mezquite y después lo quemaron. La noticia pronto llegó a oídos de Zapata, quien se encontraba merodeando en las cercanías. Hasta ese momento, Zapata no había participado en ningún combate, pues no es segura su participación en la toma de Jojutla, porque lo habían enviado a realizar maniobras distractivas en los alrededores de Jolalpan a Xochiapan. Pero en el caso de que se haya participado en esa batalla, participó como subalterno, ya que el general en jefe era Pablo Torres Burgos. Es por eso que esa es la primera batalla de Zapata. Él la planeó, la organizó y la ejecutó. El 29 de marzo de 1911, en la estación del ferrocarril de Xochiapan, combatieron los guerrilleros comandados por Zapata, que ya sumaban varios cientos de personas, contra los soldados del 18º Regimiento al mando del coronel Javier Rojas. Finalmente, estos se replegaron y huyeron. Dejaron armas y municiones que reforzaron los pertrechos revolucionarios. Ese mismo día, Gabriel Tepepa atacaba la hacienda de Chinameca y se apropió de armamento y de caballos. Pero Gabriel Tepepa murió en las siguientes semanas, como también murió Rafael Merino, que sumadas a las muertes de los otros jefes revolucionarios como Pablo Torres Burgos y Alejandro Casales, dejaron a Zapata como líder indiscutible del movimiento revolucionario que se estaba gestando en el sur.